Muy buenos días y buenas tardes a todos mis seguidores y amigos. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de la Universidad Sion Internacional. Los quiero invitar el día de hoy, sábado 6 de junio, a todos a la gran jornada académica que tiene programada la universidad, comenzando a las 9 de la mañana hora de Colombia, con el preseminario de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, el cual será una antesala al seminario internacional que se realizará en la ciudad de Ginebra, Suiza, en septiembre. Luego de esto, a las 12 del día, hora de Colombia, continuaré con mi programa Reconciliando Ciencia y Religión, en donde hablaré sobre la canonización de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y finalizando a las 2 de la tarde, hora de Colombia, tendrá lugar la inauguración de la semana de charlas y talleres, denominada Situaciones Extraordinarias y Respuestas Colectivas después de esta gran pandemia. Así que no se pierdan esta gran jornada de conocimiento y aprendizaje en exclusiva por el canal de YouTube de Sion TV y Facebook Live de mi página personal. Un abrazo a todos. Muy buenos días y buenas tardes a todos mis seguidores y amigos. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de la Universidad Sion Internacional. Los quiero invitar el día de hoy, sábado 6 de junio, a todos a la gran jornada académica que tiene programada la universidad, comenzando a las 9 de la mañana hora de Colombia, con el preseminario de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, el cual será una antesala al seminario internacional que se realizará en la ciudad de Ginebra, Suiza, en septiembre. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia virtual a esta presentación sobre la canonización de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un material muy interesante el día de hoy. No vamos a cubrir todo, pues, por motivos de tiempo, pero sí quiero darles como una información general de este tema. También quiero saludar a nuestra comunidad de sordos. Muchas gracias porque también ellos pues tienen su intérprete para que también ellos puedan adquirir este conocimiento. Entonces pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero que sepan es que la canonización es, bueno, la palabra canon realmente es una palabra griega que significa medida, norma, un estándar de medición. Entonces, lo que yo les voy a dar hoy es información de cómo se estandarizaron los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo que ustedes ven en pantalla es el primer siglo de nuestra era, ¿sí? Pues aquí comenzamos, bueno, el año cero no existe, pero digamos desde ese punto en adelante, pues tenemos todo el primer siglo de nuestra era y ese 5 sería el año -5. Entonces, aquí hay una fecha muy importante que es el año 70 después de Cristo, porque en esta época fue donde Jerusalén fue tomada por los romanos, en el año 70, para que por favor lo ubiquen. También para que ustedes ubiquen cómo hacia el antes del año 70, según los académicos, pues ya se habían escrito, por ejemplo, las epístolas paulinas, Gálatas, Romanos, Primera de Timoteo, Tito, Segunda de Timoteo, y ya se habían escrito otras epístolas de los otros autores. Y después del año 70 después de Cristo, ya hacia finales del primer siglo, pues se escribió, por ejemplo, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Eso en cuanto a los libros canónicos del Nuevo Testamento. Pero como les voy a explicar, no solamente existían esos libros, existían más libros. Y hasta finales del primer siglo de nuestra era, todavía no había
una lista oficial de libros. Entonces, ¿qué escritos circulaban antes del año 70 después de Cristo? Entonces tenemos la Septuaginta griega, que es la traducción de los textos hebreos al griego. Tenemos el Tanaj hebreo, que el Tanaj hebreo son prácticamente todo el Antiguo Testamento, pues en hebreo se llama Tanaj, que lo componen tres partes. La Torá, que son los primeros 5 libros, los Ketubim y los Nevi'im. Los Nevi'im son los profetas y los Ketubim es el resto de libros. Son los mismos libros que el Antiguo Testamento. Todo eso se le llama el Tanaj hebreo. Y cuando ustedes escuchen la expresión Biblia hebrea, estamos refiriéndonos al Tanaj hebreo, que son los mismos libros que el Antiguo Testamento. La diferencia radica en el orden de los libros y también pues en las traducciones. El Tanaj pues fue escrito en hebreo, algunas porciones en arameo y ya de ahí se empezó a traducir a los diferentes idiomas. La traducción más antigua es al griego, que se conoce como la Septuaginta. Aparte de eso tenemos los Targumim o el Targum. Entonces, para la época, es decir, hacia el año 30 después de Cristo, pues ustedes saben que tenemos en la región de Galilea y la región de Judá. La región de Galilea se habla un dialecto arameo que se identifica con el siríaco o el galileo o el arameo galileo. Y en el sur, en Judea, tenemos a Jerusalén y ahí pues tenemos los judíos helenizados, es decir, que hablan griego como lengua materna. Entonces, para que ustedes vean cómo en ese territorio pues tan pequeño hay tanta diversidad cultural, incluso entre los mismos judíos. Bien, entonces, ¿cómo los judíos, digamos, de habla aramea podían entender lo que se informaba en las sinagogas? Era precisamente a través de las traducciones del hebreo al arameo, ¿sí? Y esas traducciones se llama el Targum, que en plural es Targumim, por eso aparece el Targumim arameo. También nosotros tenemos el Pentateuco samaritano. Ustedes recuerdan que los samaritanos y los judíos, pues históricamente, antes del rey David, digamos que había como una división entre los samaritanos y los judíos, y ya en la época, digamos, de la monarquía, digamos que ya durante el reinado de Salomón, pues Salomón pues logró armonizar o juntar esos dos grupos o esas dos casas, la casa de Saúl y la casa de David. Él logró juntarlas en una sola que se llama el Reino Unido de Israel. Pero ya después de la muerte de Salomón, otra vez se divide en el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, y pues ya el reino del norte es la capital, en algún punto va a ser Samaria. Y ya esa historia yo se las he contado antes. Y por eso es que hasta el día de hoy los samaritanos van a tener su libro sagrado, que es el Pentateuco samaritano, ¿sí? Claro, al comparar el Pentateuco samaritano con la Torá, que son los 5 primeros libros, que son los mismos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, va a haber ciertas diferencias, ¿sí? Pero estamos hablando de que esos textos circulaban antes del año 70 después de Cristo. ¿Qué más circulaba antes del año 70 después de Cristo? Pues todos los libros del Nuevo Testamento,
¿sí? Exceptuando Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis, porque yo les había dicho que eso fue escrito después del año 70, ya hacia finales del primer siglo de nuestra era. También existían otras epístolas, llamémoslas extrabíblicas, que supuestamente se escribieron por Pablo. Digo supuestamente porque precisamente ahí está el debate académico, y de otros apóstoles. También existieron o existían antes del año 70 otros evangelios extrabíblicos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Hay una lista larga de evangelios que circulaban antes del año 70. ¿Sí? Por eso allí dice otros textos extrabíblicos sobre la vida y obra del Señor Jesús. Bien, aquí tienen ustedes una imagen de un texto hebreo, y así era más o menos como lucirían los manuscritos en esa época. No voy a ir en detalle sobre estas cosas porque no tenemos tiempo, pero sí les voy a decir dónde pueden estudiar más detalladamente estos temas. Ya les nombré sobre la Septuaginta griega, que es prácticamente la primera traducción de los textos hebreos al griego. Esa traducción inició en el siglo III a.C., aproximadamente en el año 280, y concluyó hacia finales del siglo II a.C. Entonces, como fue muchos años en que se tradujo al griego, pues digamos que lo primero o lo más importante que se tradujo fue lo más sagrado para los judíos del tercer siglo antes de Cristo, que es la Torá, o sea, los primeros 5 libros. Torá en hebreo significa ley. Y los cristianos llaman a la Torá Pentateuco, porque penta significa 5, es una palabra griega. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo les había hablado de los Nevi'im, que significan profetas. Ahí están todos los libros de los profetas mayores y menores. Mayores y menores se refiere no tanto no, de importancia, sino más bien en el contenido de los libros. Es decir, hay unos libros que son muy cortos y otros más largos. Por eso se llaman mayores y menores. Los Ketubim, que son los escritos, que son todos los libros históricos y sapienciales, o sea, de sabiduría. Estos libros, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, son los mismos libros del Antiguo Testamento, los mismos. Estos son, es decir, estos 3 grupos de libros se les llama el Tanaj hebreo, ¿sí? Que es el mismo Antiguo Testamento. Y la Septuaginta griega también tradujo escritos apocalípticos y otros tipos de textos que circulaban hacia el año tercero antes de Cristo. ¿Sí? O sea, la Septuaginta, pues toda la traducción de todo eso. Todo esto se le considera prácticamente la literatura hebrea de los 3 primeros siglos antes de Cristo. Ahí ustedes tienen una foto de un fragmento de la Septuaginta griega. Y eso es una lista de muchos textos que circulaban. Ya prácticamente antes del año 70, después de Cristo, circulaban todos estos libros. Y todos estos libros también fueron traducidos al griego. Se los voy a nombrar rápidamente. El libro tercero de Esdras, el libro de Tobit, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, que en algunas versiones se llama el libro de Sirácides o libro del Sirácida, el libro de la epístola de Jeremías,
los libros primera y segunda de los Macabeos, los libros tercero y cuarto de los Macabeos, el libro de las Odas, que incluye la oración de Manasés y el himno matutino, y otros 13 textos retomados de otros libros bíblicos canónicos junto con sus epígrafes. El libro de los Salmos de Salomón, que es diferente a los Salmos. El libro de Esther, pues que ese sí es un libro canónico. El resto del epílogo al libro de Job, varios de los epígrafes propios de los capítulos del libro de los Salmos de